Vamos a tener la lectura de la palabra del Señor. Vamos a leer en el libro de Hebreos, el capítulo 11. El libro de Hebreos, el capítulo 11. Buscamos en nuestras Biblias el libro de Hebreos, el capítulo 11. ¿Lo tenemos? Vamos a leer del verso 32 hasta el 12:2, ¿sí? Hebreos capítulo 11, verso 32. Dice, ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerza de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, pero otros fueron atormentados, no aceptando el rescate, a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Acompáñame en unas palabras de oración. Y ahora, nuestro Dios, te damos gracias por la oportunidad que nos permites para acercarnos ante tu palabra y poder meditar en ella. Suplicamos que el Espíritu de Dios, que has puesto en cada de uno de nosotros, Señor, inflame nuestro corazón, nos prepare, Señor, como buena tierra para recibir tu buena semilla. Ayúdanos, Dios, a que esta palabra pueda producir en nosotros una reacción, un cambio, que podamos, Señor, retenerla en nuestro corazón y ponerla por obra. Ayúdanos, Dios, te lo suplicamos, en los méritos de Jesucristo, tu Hijo. Amén. Amén. El 8 de junio de 1924, el explorador británico George Mallory y su compañero Andrew Irving se propusieron una hazaña para su tiempo en la cual no se había logrado, y era escalar el punto más alto que existe sobre la Tierra, el Monte Everest. ¿Ok? Más de 8.800 metros sobre el nivel del mar. Es una montaña impresionante, ¿no? Y es el punto más alto que existe sobre la Tierra. Lo cierto es que en estas montañas son tan altas que llega un momento en el cual, conforme uno va subiendo, va faltando oxígeno. Es decir, el oxígeno se hace muy ralo.
Ya no hay el suficiente para respirar. ¿Y qué ocurre? Hay una zona donde ya los escaladores, los alpinistas lo conocen como la zona de la muerte. ¿Por qué? Porque en toda esa parte, como el oxígeno es más ralo, hay menos oxígeno, los pulmones tienen que funcionar el doble. El corazón tiene que bombear el doble. Y cada gramo de peso produce que el cuerpo sea exigido más y más que lo que normalmente debería suceder. Cuando estas personas subieron a la montaña, ellos llevaron unos cilindros de oxígeno, que en esa época eran muy pesados, llevaron implementos, llevaron mucha ropa para abrigarse, pero no tuvieron en cuenta esto, ¿no? De que todo eso le iba a pasar la factura. La ropa, por el hielo, empezó a mojarse. ¿Y qué pasa cuando la ropa se moja? Pesa más, ¿no? Ahora imagínense, menos oxígeno para fortalecer los músculos y más peso. Llevó a que estos hombres ese día se extraviaran, se perdieran y fallecieron. Fallecieron en la montaña, no los encontraron más. Luego de 75 años fue encontrado el cuerpo de Mallory. Y algo que vieron los que lo encontraron es que ellos perdieron justamente la capacidad de moverse porque tenían todas sus cosas con ellos. Toda esa carga de más. Eso que cuando estaban en el llano podían cargar fácilmente. Toda esa ropa mojada que en el llano podían cargarlo, cuando estaban allí en ese momento de prueba, ya no les servía. Más bien les era una carga. Y hizo que les costara la vida. Hizo que le costara la vida. Esto nos enseña algo que a veces sucede también en la vida del cristiano. El cristiano tiene tiempos buenos, pero también tiene sus zonas de muerte, su zona de dificultad, su zona donde nuestra fe es probada. Y si nosotros llevamos peso de más, muy probablemente nos vamos a quedar allí. En esta mañana quisiera que podamos ver lo que este texto en el libro de Hebreos nos dice al respecto de ello, al respecto de la carga. Ahora bien, hemos leído y he querido empezar leyendo una parte de Hebreos capítulo 11, en el cual se nos narra sobre los héroes de la fe. ¿Lo han leído alguna vez? Hay una lista inmensa y se menciona al principio el hecho que estas personas, hombres y mujeres, pudieron hacer en el nombre de Dios. Cosas que humanamente no es posible, ellos los pudieron hacer porque confiaron en Dios. Tuvieron la fe para creer que Dios era todopoderoso para hacer aquello que les dijo que podían hacer. Y Dios los ayudó y se convirtieron justamente en estos héroes de la fe. Ahora bien, en la lista tenemos gente de renombre, tenemos gente muy conocida, gente que recibió elogios, fama, que se les coronó con éxito. Pero también en la lista está el otro tipo de personas, ¿verdad? Esas que, como dice el texto, andaron pobres, vestidos con ropa de animales, en cuevas, rechazados, asesinados. No fueron populares. No los aplaudieron por su fe, ni porque se mantuvieron firmes, sino que los menospreciaron, se burlaron de ellos y los desecharon. Pero esas personas también aparecen en esta lista. Porque no se trata de creer en Dios solamente cuando me va bien y cuando todo lo que tengo es éxito, sino que se trata de creer en Dios, sea cual sea mi circunstancia. Sea que me vaya bien, o sea que, vamos, eso no le gusta decirlo. O sea que me vaya mal. Sea que tenga provisión, o sea que haya escasez. En todo tiempo, el héroe de la fe confía en Dios. Confía en Dios.
Y esto termina diciendo, este párrafo, este capítulo de Hebreos, capítulo 11, termina diciendo que estos héroes de la fe no buscaban tanto lo que el ser humano podía darles, sino que todos ellos esperaban de Dios la recompensa. ¿Me dejé entender? Es creer en Dios, sea cual sean mis circunstancias, confiando en una recompensa eterna. ¿Amén? ¿Sí? Ok. Ahora sí, pasamos a Hebreos capítulo 12. Y Hebreos capítulo 12, en el verso 1, el autor a los Hebreos, el Espíritu Santo, hablando por el autor a los Hebreos, va a decir, ¿cómo empieza el texto? Por tanto, es decir, por todo esto que se ha expuesto, porque se ha explicado que hay gente que le creyó a Dios, porque se ha indicado de que no importa que hayan tenido éxito o hayan sido rechazados, creyeron y se mantuvieron firmes, y porque esperaban una recompensa eterna, por esto que se ha dicho, ¿qué más dice? ¿Qué más dice el texto? Ajá, ¿qué dice? ¿Quiénes son nosotros? Ahora él está cogiendo todo lo que Abraham, Noé, Isaac, David, Samuel, Jefté y toda esta lista de gente poderosa en la mano de Dios que se hizo. Ahora el Espíritu Santo está diciendo, ahora también nosotros. Nosotros. Es decir, está indicando de que no se trata solamente, ya, sí, pues Abraham le creyó a Dios y tuvo un hijo a los 100 años. Sí, pues David le creyó a Dios y sí, pues mató a Goliat, ¿no? Oh, Samuel, tremendo hombre de Dios, sí. No se trata solamente que nosotros miremos lo que la Biblia narra como algo para admirar y decir, qué bien hicieron ellos. La Biblia en este momento no dice, míralos a ellos y quédate admirándolo a ellos, sino que la palabra dice, nosotros, ¿qué dice el texto? Nosotros también. ¿Qué está diciéndonos aquí? Que ese camino de mostrar fe en Dios, demostrar que podemos en Dios hacer proezas y de creer que Él va a darnos una herencia eterna, ahora nos toca a nosotros caminarlo. Nos toca andar ese camino de fe. Nosotros también. Nos está incluyendo en ese grupo. Nos está diciendo, ustedes ahora están llamados a completar esa lista de héroes de la fe. Aquí quiero ver tu nombre. Junto a Abraham, junto a Isaac, ahí está Valentín. Ahí está Rinit. Ahí está Rosana. Ahí quiero verlos. Nosotros también. ¿Me dejo entender? El Espíritu Santo nos está dejando claro que el llamado del Señor es calzar los mismos zapatos. No pensar que eso es inalcanzable, no pensar que ellos fueran grandes hombres, increíbles hombres, pero que nosotros no podemos llegar a ello. No. El llamado del Señor es que ustedes también. Ustedes también. ¿Lo entendemos, hermanos? Yo también. A ver, dilo. Yo también. ¿No? Ahí es el tema. Este texto no es para, sí, qué bueno, ahí que quede en lo etéreo, ya, que enseñar. No, es para mí. Por tanto, dice el texto, nosotros también. Y añade algo más. Teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, es decir, hermanos, habiendo visto que hay tanta gente que Dios usó, nosotros tenemos que creer que Dios puede usarnos a nosotros también. Dios puede usarnos a nosotros también. Hay mucha gente que está aquí, que se menciona y que fue testigo que si uno le cree a Dios, Dios hace proezas. Pero hay que creerle.
teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos. Y luego viene el llamado. Ok, hay una lista de héroes de la fe. Estoy llamado a continuar esa lista. Mi nombre tiene que estar allí. Ese es el llamado, ojo. No, no el pastor que esté allí. No, no. Yo soy de Cristo. Yo estoy llamado a estar en esa lista. Y entonces, ¿qué hago? Aquí está la indicación. Dice el texto, despojémonos. Despojémonos. ¿Qué es despojarse? Es desprenderse de algo, ¿no? Es quitarse algo. Ahora, ¿se han dado cuenta? Y vamos a hablar de dos cosas que se mencionan aquí, de los cuales debemos despojarnos. Pero ¿se han dado cuenta de que esto es una indicación para quién? ¿Para Dios, para nosotros? Esto es para nosotros. Que nos despojemos. Porque normalmente cuando escuchamos una prédica, el Señor nos habla y nos da cuenta y nos habla del carácter, del resentimiento, de la soberbia, y nosotros escuchamos a Dios. Y cuando en el momento de la oración, ¿qué hacemos? ¿Qué le pedimos a Dios? Señor, sácame este resentimiento. Señor, sácame esta soberbia que tengo. Señor, sácame el egoísmo. Ayúdame. ¿No? Siempre le decimos, si eso es lo que yo tengo que cambiar. Señor, cámbiame. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Siempre le tiramos perdónenme la expresión, lo digo con mucho, siempre tiramos al Señor la pelota, ¿no? Toma. Y es cierto que es el Espíritu Santo el que hace nuestra vida, pero aquí el texto nos llama ¿a qué? ¿A quién? Cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque este llamado nos hace entender que antes que el Señor obre, porque va a obrar, nosotros tenemos que disponernos. ¿Me dejé entender? Porque yo le puedo decir, Señor, quítame este resentimiento, me levanto y nunca más le voy a hablar a esa persona. ¿Qué es lo que pasa allí? Mi decisión se quedó en mi orgullo, en mi falta de perdón. ¿Dios puede limpiarme de eso? Sí, pero yo tengo que tomar la decisión ¿de qué? De despojarme. Por eso el texto dice, despojémonos. Yo cojo aquello que no agrada a Dios, cojo aquello que Dios me está hablando y ¿qué hago? Yo digo, tomo el libre albedrío que Dios me ha dado, esa capacidad de decidir y renuncio a ello. Eso es despojarse. Tomar la decisión de que eso tiene que salir de mi vida. Eso es despojarse. ¿Me dejó entender? Por eso es que el texto nos llama a nosotros primero. No, sí, pero el Espíritu Santo nos cambia. Por supuesto. ¿Que Dios tiene el poder? Por supuesto. Pero primero espera que tú tomes la decisión. Que yo tome la decisión. Que yo diga, esto lo tengo que dejar. Porque mientras yo no reconozca que yo lo tengo que dejar, Dios no va a obrar. Yo tengo que tomar la decisión. Yo tengo que despojarme, yo tengo que renunciar a aquello que me es de tropiezo. Y el llamado aquí es a despojarnos de dos cosas. Se mencionan dos cosas. ¿Qué es lo primero? ¿Qué es lo primero que se menciona? De todo peso. De todo peso. ¿Se acuerdan la historia que hemos comentado de estos alpinistas, verdad? Y en el Monte Everest, ¿no? Ellos en el momento en que necesitaban menos peso porque sus músculos no tenían suficiente fuerza, porque el oxígeno era muy ralo, no podían apenas levantarse, seguían cargando todo el peso, ¿no? Y a veces nosotros nos comportamos así, como cristianos, ¿no? Y creemos que podemos ir a la batalla, porque estamos en batalla, ¿no?
una batalla por Moyobamba para Cristo, una batalla por la gente que se pierde, una batalla para que la iglesia sea uno, una batalla para que el reino de Dios venga. Estamos en esa batalla, pero queremos que podemos ir con toda la carga del mundo, ¿no? Y estamos como ese alpinista que sabe que tiene que llegar a un momento donde se le va a demandar más de lo que sus fuerzas pueden, y está cargando no solamente el tanque de oxígeno, no solamente una pesada carga de ropa, sino que también se lleva la foto de su mamita, se lleva el libro para leer mientras está subiendo, se lleva el recuerdo del collar de su perrito. ¿Qué está haciendo esa persona? ¿Va a llegar? A veces nosotros somos así. El ministerio del Señor, el servicio al Señor, sea que estés en un cargo o no, el servicio que hacemos al Señor, visitando a la gente que necesita, visitando a los hermanos, evangelizando, el servicio que nos demanda Dios va a requerir sacrificio, va a requerir renuncia, entrega. Pero a veces nosotros estamos con cargas, pesos. Y cuando nos están invitando a una noche de clamor, no es que ese miércoles van a dar el último capítulo de mi serie y no puedo perderme la serie que estoy mirando porque está muy interesante. ¿Qué es la serie para mí? Un peso. No, pero vamos a hacer un evento para reunirnos en una casa. Sí, pero justo ese día. Ay, he quedado con mis amigos en ver un partido que va a haber. ¿Qué está haciendo el partido para mí? Peso. Y así, hermanos, puedo mencionar una cantidad de cosas que nosotros como cristianos empezamos a coger, a coger, a coger en nuestro caminar diario, y empezamos a tener tanto peso que cuando el Señor dice, te necesito ahora aquí, necesito que vengas y apoyes, tienes que andar en esto, debes ir a buscar a tal hermano, a tal hermana, tienes que hablarle a esta persona, ¿qué vamos a decir? No tengo tiempo. Porque tengo que bañar a mi perrito, porque tengo que darle a comer mis gallinas, porque tengo que... Nosotros tenemos que entender que no estamos hablando de dejar nuestras responsabilidades, pero hay responsabilidades que son necesarias y hay cosas que no son responsabilidades. Son gustos, son afectos, son cosas que hemos puesto inclusive antes que Dios. No, no es cierto, un cristiano no pone antes que Dios a nada, ¿ah, sí? ¿Cuántas veces nuestro afecto ha hecho que lo sigamos a Dios hasta que tal persona tengo que atenderla, tal persona es su cumpleaños, el niñito tal, y yo me olvido de Dios? Primero es eso. No estoy hablando ahora aquí de, uy, no, todas las veces. No, 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 pero hay momentos en que Dios te dice, yo quiero usarte. Pero si yo estoy con el peso de otras tareas, de otros afanes, de otras ocupaciones, simplemente no voy a tener tiempo para servir al Señor. Y voy a empezar, sí, como estos escaladores. Vamos a empezar. Hermanos, estos escaladores tenían toda la intención, ¿sí o no? Fueron preparados, pero estaban con sobrepeso. ¿Y se quedaron dónde? Allí. No llegaron a la cima. No fue conquistada la cima no porque no tuvieran decisión, sino porque tenían sobrepeso. Y muchas veces el cristiano dice, sí, sí, voy a empezar en la iglesia, sí, voy a servir en este ministerio, sí, voy a visitar, voy. Y luego hace una vez y luego, ¿por qué? Porque está con sobrepeso. Hay otros intereses, hay otros afanes. Ya tienen llena su agenda y cuando Dios le dice, ahora te necesito, ya no hay tiempo para más. No tengo tiempo. ¿Y entonces qué hacemos aquí si no tenemos tiempo para Dios?
dice el texto que debemos despojarnos. Nosotros tenemos que tomar la decisión y decir, Señor, esto que está aquí está consumiendo demasiado tiempo y ya no te sirvo. ¿O este afecto que yo he permitido en mi corazón está poniéndose por encima del afecto a ti? Tengo que tener cuidado. Porque si es así, la Biblia me dice, despójate de eso. Oh, hermano, qué duro, Día de la Madre, todavía predica eso. El Señor Jesús, cuando una persona le dijo, te seguiré, pero deja que entierre primero a mi padre. ¿Qué le dijo el Señor? Tú sígueme y predica la palabra. ¿Qué le está enseñando el Señor Jesús? El Señor Jesús es insensible, ¿no? ¿Qué pasa aquí? Le está enseñando que para servir al Señor, para llegar a la meta, para poder estar en la lista de gente de fe, el Señor tiene que estar por encima de todos. Y cuando Dios llama, hay que ir. ¿Me dejo entender? Dios, mi prioridad por encima de todo. ¿Hay algo que me estorba para que eso sea? Me tengo que despojar de eso. Despójense, despojémonos de todo peso. Pero ¿qué es lo segundo del cual se menciona en el texto? ¿Qué más? Y del pecado que nos asedia. Hermanos, nosotros sabemos que el pecado es errar el blanco. El pecado es todo aquello que no agrada a Dios, pero que a veces sí nos está allí insistiendo, ya sea en pensamiento, ya sea en tentación, ya sea en una puerta que se abre a la cual yo no debo cruzar, la tentación está allí. Pero es interesante que aquí dice que este pecado no está pasivo, el pecado no está esperando que tú pases por ahí. ¿Qué está haciendo el pecado? Es decir, está como ese león que está ahí mirando a qué momento pasa la gacela y se acerca y el león se va acercando. Eso es asediar, ¿no? Y el pecado es así, está buscando la oportunidad en que tú estás más sensible, más débil, más frágil, te has relajado, no has hecho tu devocional, te has alejado de los hermanos, ya no tienes vida de iglesia, no tienes amigos creyentes, no compartes tu necesidad, a este ya está solo, ¿no? Y se parece a esa historia de esos 4 búfalos, ¿no? ¿Conocen los búfalos en África? ¿No? Unos enormes animales con cuernos, ¿no? Son, digamos, una presa que a los leones les gusta buscar. Y se dice que habían 4 búfalos ahí. Y cuando venían los leones, ellos se ponían uno para cada lado. Y ustedes saben que esos búfalos tienen unos cuernos enormes, ¿no? Así que los leones sabían que si se iban a atacarlos, esos cuernos lo iban a destripar, ¿no? Así que como estaba cada uno para un lado, no había manera. Y los leones se iban. Pero un día estos búfalos, pues por obvias razones, se separaron, se disgustaron y empezaron a andar solos. ¿Qué pasó? El león dijo, ahora sí. Porque ya no tenía quien le cubra la espalda, ni quien le cubra los lados. Ahora estaba solo. ¿Y cuántas veces el cristiano está así? Cuando vivimos solamente la vida de la iglesia del domingo y durante toda la semana, no tenemos ese hermano que nos llame, esa hermana con la cual voy, me siento tentado, ¿qué hago? Voy a ir con la hermana aunque sea ahí a ver las tiendas o orar, a lo que sea, pero estoy con mi hermano, con mi hermana que me da una mano. Pero a veces nosotros nos olvidamos de la vida de comunión de la iglesia, nos olvidamos que somos un cuerpo. Y el pecado que nos asedia nos encuentra solos. Y vienen los pensamientos que nos hacen pensar mal contra el hermano, mal contra la hermana, nos desanima y finalmente termino de ir a la iglesia. ¿Por qué? Porque andé solo. El pecado me asedia, el pecado está allí buscando a quien devorar.
y yo puedo despojarme de él. Es interesante. Puede ser que el pecado esté así, pero yo puedo vencerlo. ¿Recuerdan ustedes cuando, cuando Caín presentó su ofrenda a Dios y Abel también presentó su ofrenda? Dice que Dios vio con agrado a Abel y a su ofrenda, pero a Caín no lo vio con agrado. Entonces Caín dice que su rostro cambió, se molestó. Y es interesante cómo el Señor, el consejero por excelencia, se acercó a él y ¿qué le dijo? ¿Por qué te has cambiado tu semblante? ¿Por qué tu rostro ha cambiado? Si hicieres el bien, ¿no serías reconocido? O sea, Caín no está mandando bien. Y Dios le dice, tú no estás andando bien. Pero le dice algo más. Con todo, le dice, ¿no? El pecado está a la puerta. El pecado está allí tratando de capturarte. Con todo, tú te señorearás de él. ¿Qué le está diciendo Dios? Que si bien es cierto el pecado estaba allí tocando su puerta, Dios le había dado una palabra. Dios le había dado una palabra a Caín para que venza. ¿Cuál era? Tú te señorearás de él. ¿Quién se lo había dicho? ¿Era la fuerza de Caín? No, era la fuerza de la palabra de Dios. Allí estaba la herramienta para que Caín venza. ¿Qué hizo Caín con la palabra de Dios? ¿Y qué hizo el pecado con Caín? Lo llevó a matar a su hermano. Hermanos, nosotros podemos vencer el pecado. Si tomamos la palabra de Dios, si dejamos que el Espíritu Santo nos guíe, podemos vencer al pecado. Pero debemos despojarnos de todo aquello que es pecaminoso. Tenemos que limpiar nuestra vida, tenemos que dejar. ¿Por qué? Porque la Biblia nos dice, despójate de todo peso y de el pecado que asedia. Ahí habla de mi parte, sí, porque hay pecados que yo permito en mi vida. Hay cosas que yo permito. ¿Cuántas veces el resentimiento dentro del cristiano se ha convertido en algo normal? Y yo estoy ahí con eso que le doy vuelta y que le doy vuelta y que le doy vuelta y nunca perdono. Y eso nos enferma. Y eso nos enferma. Hablaba con una persona este fin de semana y me contaba, ¿no? Me decía yo, su esposa, digamos, cayó en infidelidad y lo abandonó. Y él me decía, yo ya le he perdonado, ¿no? Y él me contaba cómo en ese momento del dolor él pudo acercarse a un pastor, un amigo que lo orientó y le ayudó a ¿qué? A perdonar. Y esa persona me contaba su situación no como quien abre una herida, sino como quien ya ha sido sanado. ¿Por qué? Porque fue ayudado a ¿qué? A perdonar. Pero hermano, tú sabes que hay personas a las que tú le hablas de un tema y han pasado ya 1 año, 10 años, 5, y te cuenta con el mismo dolor, con la misma rabia, y ese nombre ni me lo menciones, ¿no? ¿Y cómo se llama eso? Resentimiento. ¿Y por qué tenemos que despojarnos? Porque nosotros tenemos que tomar la decisión de perdonar a esa persona. Porque mientras no lo hagamos, nos vamos a enfermar. Nos vamos a enfermar. Recuerdo allá en Lima, en una iglesia, tenía una pareja, amigos, ¿no? Y ellos nos contaban un caso, ¿no? De que ellos iban guardando su platita para para sus tiempos ya de edad, ¿no? Y en una ocasión un hermano le dijo, hermano, mira, préstame, yo a fin de mes te lo pago y una cantidad fuerte, ¿no? Y los hermanos le prestaron, ¿no? Le prestaron, vamos, es un hermano de la iglesia, vamos a prestarle, ¿no? Llegó fin de mes, llegó el segundo mes, llegó medio año y no había pago, ni había hermano tampoco.
Llegó un año. El hermano seguía corriéndose. Y un día esta pareja se fue, ellos me contaban, ¿no? Delante de la playa ahí mirando. Y le dice él a su esposa, ¿qué tal si ya dejamos la deuda? Y ella dijo sí. ¿Por qué? Porque está enfermando, persiguiendo al hermano. ¿Cuándo nos devolverá? Ya no lo veían bien. Y era un monto alto, hermano. Pero ellos optaron por qué. Más vale mi paz y mi comunión con Dios que esos miles de soles que hemos prestado. ¿Y ellos qué hicieron? Decidieron perdonar la deuda. ¿Es fácil? Pero ellos tomaron una decisión, se despojaron. Esto no es conmigo. Y cuando ellos tomaron una decisión, tomaron nuevas fuerzas, volvieron a levantarse, porque tomaron la decisión delante del Señor de perdonar y dejar listo todo fuera. Así, hermanos, nosotros, cuando el texto nos dice despojémonos, nos está diciendo, hay algo que te retrasa, tienes que dejarlo. ¿Cuántos hermanos, cuántas hermanas se han quedado en servir al Señor en nada o simplemente venir el domingo? ¿Por qué? Porque están con mucha carga. Y el Señor nos ha llamado a todos, nosotros también, te incluye a ti, hermano, hermana, a ti te incluye el Señor cuando dice nosotros también, no solamente al pastor, no solamente a los líderes, a todos nosotros. Estamos llamados a estar en la lista de héroes de la fe, donde Dios nos usa con poder, donde Dios nos muestra una necesidad y somos instrumentos de su amor y de su gracia y nos acercamos a ese necesitado. ¿Con qué? Con el poder de Dios. Y Dios quiere usarte para eso, pero estás muchas veces con tanta carga que lo que es Dios para ti es solamente venir el domingo y se acabó. Y estás como esos escaladores que los encontraron ahí sentados con sus tubos de oxígeno, con su sobrecarga, muertos. Porque no te despojaste. Y hoy el Señor dice, despójate. Despójate, es tiempo ya de dejar. Porque si tú no dejas, te van a encontrar congelado allí, con todo abrazado de todo eso que te lleva carga. Y el Señor dice, no, despójate. Entra a la lista de héroes de la fe. Toma fuerzas de flaqueza, porque yo voy a usarte. Termino. Dice el texto, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Una vez más, hermanos. Corramos, movámonos, sigamos en una dirección. Hermanos, no sé si ustedes han visto, pero cuando hay esas maratones, esas carreras de largo aliento, tú estás acá mirando a las personas que pasan corriendo y esas personas que pasan corriendo, lo ves que viene, después ¿qué pasa? Lo ves delante y después lo ves que se va, ¿no? Y yo te pregunto, y si te quedas ahí esperando que termine la carrera, ¿qué vas a ver? El perrito, ¿qué pasa? Porque los corredores, ¿a dónde están? Tan adelante. Pero el cristiano a veces parece que fuera un corredor de cuadra. ¿Cómo es eso? Llega a la cuadra, vuelve otra vez a la misma. Y otra vez pasa por el mismo lado. Y otra vez, y ahí se queda. Y piensa que su carrera es la rutina. Lo mismo, lo mismo, lo mismo. Hay que dejar que pensar lo mismo, lo mismo. Corre la carrera. La carrera es hacia adelante, no es dar círculos. La carrera es avanzar, la carrera es conseguir, la carrera es oír la voz de Dios, seguir su dirección. Esa es la carrera. Y el llamado es a correr la carrera con paciencia. ¿Por qué? Porque en esa carrera hay momentos en que nos vamos a sentir contentos, fortalecidos, y hay momentos en que ya nos cansamos.
¿Y qué? Cuando ya me canso, ya no quiero nada. No, paciencia. Pero no pasa nada. Paciencia. Pero le predico al hermano, lo he visitado 20 veces. No se mueve el hermano, no se mueve. Paciencia. Mi vecino le he predicado, siempre le invito y él me invita a tomar trago. ¿Qué hago? Paciencia. Pero sigo, pero insisto, pero me muevo. Corre. Hermano, levántate y corre. Deja de ser un cristiano dominical y empieza a aparecer en esa lista de héroes de la fe. Dice el texto y termino así diciendo en el verso 2, puestos los ojos. ¿En quién? En Jesús, el autor y consumador de la fe. ¿Quién es nuestro ejemplo? Cristo Jesús. ¿Qué tal ejemplo de vida y de paciencia, hermanos? Yo les pregunto, cuando Él llegó a la cruz ya para morir, ¿cuántos de sus discípulos estaban ya listos? Pues, Señor, yo voy a tomar la posta, yo voy a sufrir, lleno del Espíritu. ¿Cuántos vio Jesús así? ¿Cuántos? ¿Dónde estaban sus discípulos? Y sin embargo, Él dijo, ay, ¿para qué muero? ¿Dijo eso? No, Él fue a la cruz. ¿Por qué? A pesar de que no vio a ninguno de sus discípulos fieles, ninguno de sus discípulos empoderado, a ninguno de sus discípulos había entendido siquiera cuál era la función, no lo habían entendido. Sin embargo, Él fue a la cruz. ¿Por qué? Aquí dice, el cual, por el gozo puesto delante de Él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio. Es decir, Él no vio lo instantáneo. Él vio que esa semilla que se plantó hoy con su muerte, mañana iba a ser hombres y mujeres transformados por el poder de Dios. Hermano, nosotros a veces estamos llamados a hacer cosas en las cuales no vamos a ver resultado hoy y a veces ni siquiera cuando estemos vivos. Pero algo estoy seguro, que nuestro clamor por el avivamiento y el derramar del Espíritu en Moyobamba va a suceder. ¿Lo veré? No lo sé. Pero voy a seguir clamando. Porque eso es lo que Dios ha puesto en mi corazón. ¿Qué ha puesto Dios delante de ti? La recompensa en el cielo, dice, y se sentó a la diestra del trono de Dios. La recompensa está en los cielos, hermanos, no aquí. No aquí. Y termino con esto, hermanos. Todos nosotros estamos llamados a estar en esa lista de héroes de la fe. Pero tenemos que correr. Y para correr tenemos que despojarnos. Si tú quieres seguir corriendo como estás, ¿qué va a pasar? Te van a encontrar congelado en esa silla donde estás. Porque de ahí no sales. Domingo y listo. Hermano, hay que despojarnos. Hay que despojarnos de todo aquello que nos distrae, de todo peso de pecado. Y el Señor pondrá nuestro camino en la lista de héroes de la fe. Amén. Vamos a orar. Señor, en esta mañana, tú has querido, Dios, que tu palabra nos llame a movernos y a tomar decisiones, Señor, en relación a aquel llamado que tú has dado para nuestra vida, Señor. El llamado es para todos nosotros, nosotros también. Y a veces, Señor, nos olvidamos de todas estas cosas. Y tenemos tantos afanes y tantas preocupaciones
que ya no dedicamos tiempo ni a ti, ni al servicio, ni a nuestro prójimo, Señor. Perdónanos, Señor. Perdona nuestro egoísmo, perdona el olvidar el llamado que en esta mañana tú nos has hecho recordar. Ayúdanos, Señor, a enfilar a ese destino que tú nos has llamado. Que el próximo año, en esta fecha, no nos vean dar la vuelta en el mismo lugar, sino que nos vean que hemos avanzado, que hemos crecido, que hay personas bendecidas por nuestras vidas porque hemos escuchado tu voz y nos hemos despojado de todo aquel peso que nos estorba y hemos seguido tu palabra, tu ejemplo, Señor Jesús. Gracias, Señor. En tu nombre tomamos decisión y en tu nombre queremos hacer tu voluntad. Gracias te damos y te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, iglesia del Señor.